Muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases. Soy su profesora Nora Sánchez Mora de la Facultad de Medicina, Extensión Táchira, Universidad de los Andes, Venezuela. Hoy vamos a hablar del sistema urinario. El sistema urinario está constituido por los riñones, que son órganos pares, los uréteres, la vejiga y la uretra. Su principal función es la excreción o eliminación de los productos de desecho del metabolismo celular del organismo, aunque también tiene otras funciones como endocrinas, eh, en la producción de renina, en la producción de eritropoyetina, de prostaglandinas, medulodipinas. Todos estos detalles los vamos a abordar en lo sucesivo de la clase. Muy bien, vamos a comenzar. El sistema urinario comprende, como les dije anteriormente, los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Retira los productos tóxicos del metabolismo, y los expulsa a través de la orina. La mayor parte de las funciones del sistema urinario lo realizan específicamente los riñones, pues interviene el metabolismo en la homeostasis orgánica, porque regula la composición del medio interno, el equilibrio ácido-básico, que quiere decir la concentración de hidrogeniones y álcalis, en el equilibrio hidroelectrolítico, que es la concentración de iones en los diferentes líquidos y espacios. Además, tiene la función de eliminar los productos de desecho metabólico o de tóxicos, de drogas, y función endocrina como es la producción de eritropoyetina, renina, prostaglandinas. También es el órgano donde se produce la conversión de la vitamina D en la vitamina D activa. La orina que se produce a nivel del riñón se conduce desde la pelvis renal hacia los uréteres hasta alcanzar la vejiga urinaria, donde se almacena y sin modificar ese producto de secreción es eliminado hacia el exterior a través de la uretra por medio de la micción. Muy bien. El sistema urinario, comenzando con los riñones, es importante hacer hincapié en las tres capas que bordean a cada riñón. Son parámetros que son muy importantes en el manejo de la patología tumoral, porque cuando se estadia un tumor, este va a disminuir su estadiaje o aumentar su estadiaje, por lo tanto disminuir la sobrevida y empobrecer el pronóstico para el paciente, cuan más grande sea o cuando más grande sea su extensión hacia la periferia, es decir, que se está saliendo de lo que es la cápsula renal. Entonces, la primera capa que tenemos es la cápsula renal, que es una membrana transparente, fibrosa y continua con los uréteres, es decir, bordea el riñón y se continúa con los uréteres. Es una cápsula de tejido conjuntivo que está formado por un área externa donde contiene principalmente fibroblastos y colágeno, y en la interna por miofibroblastos. Recordará muy bien que los miofibroblastos son fibroblastos modificados porque en su citoplasma hay filamentos de actina y va a tener una función contráctil. Luego, por fuera de esta cápsula tenemos la grasa perirrenal, o también denominada cápsula adiposa. Es una capa de grasa de grosor variable que protege al riñón. Externamente a esta grasa perirrenal o cápsula adiposa vamos a encontrar la fascia renal, también denominada fascia fibrosa renal de Gerote, que no es más que una capa de tejido conjuntivo denso que separa la grasa perirrenal de la grasa pararrenal. Por supuesto, toda la función de esta grasa perirrenal y la pararrenal es protección y amortiguación de este órgano que es un órgano vital,
y que no tiene una suspensión. Ellos están ubicados en forma de localización retroperitoneal y están conectados, vamos a decir, a un eje vascular que es la aorta y da la rama que es la arteria renal, pero no tiene ni más ligamentos ni más estructuras que los sujeten. Y estos tejidos perirrenales, especialmente adiposos, funcionan como amortiguador y protector. Como les dije, disculpe, es un órgano retroperitoneal, está ubicado a ambos lados de la columna vertebral, se extiende desde la 12ª vértebra dorsal hasta el nivel de la lumbar 3. Desde el punto de vista anatómico, el derecho es ligeramente más alto que el izquierdo. Si hacemos un corte del riñón, vamos a observar dos áreas distintas, partiendo desde la cápsula, la más externa, un rojo parduzco, es la corteza. Esa se va a extender en medio de estas regiones medulares que van a tener una configuración de pirámide truncada donde la base se orienta hacia la periferia, hacia la corteza y el vértice hacia la pelvis renal. Vamos a continuar, aquí tenemos más detalles. Entonces, son órganos pares, tienen forma de alubia. En el adulto, miren, de 10 a 12 centímetros de longitud o largo, por 5 a 6 centímetros de ancho y, aquí así, y de 3 a 4 centímetros de grosor. En su borde medial hay una concavidad que es donde se encuentra el hilio renal, que comprende la arteria renal, la vena renal, los vasos linfáticos y el plexo nervioso. Si observamos la región periférica de la corteza, la corteza renal va a tener un color rojo parduzco. Y si vamos a la médula, como les dije anteriormente, tiene una forma de pirámide donde la base se orienta hacia la periferia y el vértice hacia la región de la pelvis renal y termina en una forma, vamos a decir, ovalada, redondeada, que se le denomina la papila renal. Esta papila renal también se le denomina área cribosa porque es como si fuera una membrana continua que está perforada por unos conductos de excreción, que son los finales de la nefrona, que son los conductos colectores, que a este nivel se denominan conductos de Bellini. Todo esto lo vamos a abordar a medida que avancemos. Como ven, en medio de las pirámides se proyecta tejido de la corteza. Aproximadamente pirámides renales hay entre 6 y 10 pirámides renales. Muy bien. Continuamos para más detalles. Desde la base de cada pirámide renal, no termina en una forma, vamos a decir, plana o recta, sino que se emiten como unas radiaciones, como unos rayos. A esa radiación, a esas proyecciones de la región medular se denominan rayos medulares de Ferrein. Los límites laterales de cada pirámide van a contener tejido de la corteza renal. Ese tejido cortical renal en medio de las pirámides renales se le denominan columnas renales o de Bertin. Estos detalles son importantes para definir cómo está constituido un lóbulo renal. Un lóbulo renal estaría constituido por una pirámide renal con el tejido lateral de corteza que abarca pues la zona lateral, que serían, como lo llamamos, columnas renales de Bertin, y por la base
toda la corteza. Es decir, un lóbulo renal sería algo como esto que les estoy demarcando con el puntero. ¿Ok? Ahora, el lobulillo renal, que sería, porque aquí estaríamos, en esta región tenemos tanto corteza como médula. Y el lobulillo renal sería el tejido de corteza que bordea a cada lado a esos rayos medulares. Entonces, el lobulillo renal sería constituido por un rayo medular rodeado de la región de corteza, que es el llamado laberinto cortical en esta región, porque pues no es plano, es proyecciones de la médula y tejido cortical lateral. Entonces, para recapitular, entonces tenemos las pirámides renales, tenemos que es la zona medular, tenemos la corteza renal que se proyecta en medio de las pirámides. Un lobulillo renal estaría constituido por el tejido de corteza que se proyecta sobre esta región medular en las áreas laterales, que son las llamadas columnas renales de Bertin, a cada lado, porque compartirían esta columna de Bertin, este lóbulo renal con este lóbulo renal, porque son dos pirámides contiguas, y la corteza que se encuentra en la base. Y el lobulillo renal sería la zona cortical que bordea a estas proyecciones de la médula que se denominan rayos medulares o de Ferré. Volvemos entonces, corteza, médula, que son las pirámides, papilas renales, que es donde termina en forma de un área cribosa los conductos de excreción, como son los conductos conectores, que esta región se llaman túbulos de Bellini. Ellos, cada pirámide va a drenar en un cáliz menor, o vamos a decir, la cúpula o zona cribosa de la punta de esa pirámide renal va a formar el cáliz menor. La unión de dos o tres cáliz menores va a originar el cáliz mayor. La unión de tres o cuatro cáliz menores va a formar la pelvis renal. Y la pelvis renal se va a continuar con el uréter. Todo esto es macroscopía. Vamos a la microscopía, que es el tema, como dice, el fuerte de histología. La unidad estructural y funcional renal es la nefrona, de las que se encuentran aproximadamente entre 800.000 a 1.200.000 en cada riñón. ¿Y cómo está formada la nefrona? Por un corpúsculo renal, que lo estoy señalando acá, un túbulo contorneado proximal, un túbulo intermedio que también se denomina asa de Henle, un túbulo contorneado distal, luego viene el tubo conector que tiene esa forma así como de ácido y por eso también se le denomina túbulo colector arciforme, y el tubo colector que desciende a través, el tubo colector no forma parte de la nefrona. ¿Ok? El tubo colector en algunas literaturas no lo incluyen dentro de la nefrona, sino que llegaría hasta el tubo colector, pero la mayoría lo acepta como parte de la nefrona. El tubo colector desciende y es tributario de múltiples nefronas y va a drenar su producto de secreción en la papila renal. Como ven, esta es una pirámide. Usted sería como un lóbulo renal. La pirámide, la corteza, y recuerden que por aquí vamos a tener tejido cortical. Y tenemos entonces el tubo colector que desciende desde la periferia, la zona cortical, hasta la región más profunda, que son aquí la papila renal. Muy bien. Cuando llega aquí a nivel de la papila renal, en esta área cribosa, se denomina conducto de Bellini. Muy bien. La nefrona comienza como un extremo ensanchado. Esto es un tubo que viene y se ensancha para formarle como una cama o cuna a este ovillo vascular. De la nefrona comienza en un extremo ensanchado del túbulo renal, el cual presenta una pared delgada que se invagina
formando la cápsula de Bowman. Entonces vamos a tener una zona que se adosa a los capilares sanguíneos y una zona periférica. Esto se denomina cápsula de Bowman. Esta concavidad se encuentra ocupada, como digo, por el ovillo de capilares, que junto con la cápsula constituyen el corpúsculo renal. Para más detalles, se lo pueden imaginar así, es un conducto que se invagina y forma un extremo ensanchado, envuelve un ovillo vascular. Hay una, vamos a decirle, como una capa de ese tubo que se ensancha, que se adosaría a la superficie de estos capilares y una que queda periférica, que es la denominada cápsula de Bowman. Entonces, la cápsula de Bowman y el ovillo vascular constituyen el glomérulo renal. Luego viene el túbulo contorneado proximal, el túbulo medio, intermedio y luego el túbulo distal. Para que lo vean aquí en detalles. Este conducto se ensancha acá, se invagina para envolver este ovillo vascular. Estas células de la periferia permanecen formando esa cápsula y las células de la región interna que envuelven, yo siempre pienso como en un peritoneo visceral y un peritoneo parietal. Este es el tejido que envuelve aquí, sería como el equivalente al visceral y este al parietal. Pero vamos a analizar muy bien lo que pasa aquí. Entonces, tenemos la cápsula de Bowman, el ovillo vascular, y esto se denomina glomérulo renal. Y aquí va a estar en contacto el túbulo contorneado proximal. Muy bien, vamos a continuar. Como aquí estamos hablando del corpúsculo renal, que vuelve, y me gusta mucho la idea donde me lo dibujan así como un guante de un beisbolista que está atrapando la bola, y la bola es el ovillo vascular, o envolviéndolo, por decirlo así. Los glomérulos tienen forma esférica u ovoide. Presentan un polo urinario, que es por donde se continúa el túbulo contorneado proximal, y opuesto el polo vascular, que es donde se posee una arteriola aferente y una arteriola eferente. Como ustedes recordarán, en sistema vascular hablamos de sistemas porta, y el sistema porta es cuando hay dos sistemas portavenosos y un sistema porta arterial. Los dos sistemas portavenosos que hay en el organismo es a nivel hepático y a nivel de la hipófisis. O sea, vena, o sea, venían capilares, formaron venas. Capilares, vénulas postcapilares, venas de mayor tamaño, y luego esa vena vuelve y se capilariza y vuelve a salir otra vena. Ese es un sistema portavenoso, pero hay en hígado y en hipófisis. Ahora, el único sistema porta arterial se encuentra localizado aquí, en el corpúsculo renal. Entra una arteria, se capilariza, es decir, forma capilares y vuelve a salir como arteria. Entonces, arteria, capilares, arteria, es el único sistema porta arterial del organismo. Entonces, aquí lo tenemos. La arteriola aferente, al penetrar el corpúsculo, se capilariza y forma una red u ovillo con mucha anastomosis. Estos capilares están sostenidos por el mesangio, es decir, tienen un tejido que los soporta. Y la arteriola eferente va a conducir la sangre hacia una red capilar peritubular, como lo ven aquí. Todas estas rayitas rojas es una red capilar peritubular que desciende y luego asciende en la parte venosa. Muy bien, continuamos. Para recapitular, entonces aquí tenemos el túbulo renal que se invagina para envolver el ovillo vascular. Entra una arteria, se capilariza y sale una arteria, un sistema porta arterial. Este es el polo vascular y este es el polo urinario. Y como les dije,
esa cápsula interna va a tener una función muy especial que vamos a describir. Y esta es la cápsula de Bowman, vamos a decir, la pared externa de ese corpúsculo renal. Volvemos aquí para que lo veamos. Entonces lo ponemos de este lado, el polo vascular, arteriola aferente, arteriola eferente, en medio los capilares y el túbulo contorneado proximal. Polo urinario, polo vascular, cápsula de Bowman y ovillo vascular. Todo esto, ¿cómo se denomina? Corpúsculo renal. Muy bien. Fíjense, esa estructura, esa capa interna que envuelve, va a estar constituido, van a ser unas células que se van a transformar y a esas células se le llaman podocitos, que si ustedes los ven aquí, yo siempre en clase me lo imagino como un 100 pies, como una célula tipo 100 pies, múltiples prolongaciones de su cuerpo celular, que tiene aquí su núcleo, múltiples prolongaciones. Y estas prolongaciones pueden sufrir divisiones, es decir, primarias, secundarias y terciarias, y se van a localizar sobre la pared de el capilar sanguíneo. Entonces, esas células se le llaman podocitos y esas prolongaciones se le llaman pedicelos. Aquí los ven. Esta es una microscopía electrónica de transmisión, cómo se les ve el cuerpo con sus proyecciones y sus ramificaciones primarias y secundarias y hasta terciarias. Muy bien. ¿Lo ven? Aquí está más bonito lo del 100 pies, porque usted le ve aquí como si fuera un ojo. Ese es el núcleo. Y aquí ve su citoplasma con los múltiples prolongamientos de esos podocitos que son los pedicelos. Entonces, las células de la capa visceral, como le dije, la capa parietal de ese conducto que envuelve, pues va a formar la cápsula de Bowman externa. Pero esas células de la parte interna se van a modificar y forman un revestimiento de células epiteliales viscerales que se llaman podocitos. Tienen una forma estrellada, poseen múltiples prolongaciones primarias, secundarias y terciarias, que son los denominados pedicelos, que aquí los ven. Muy bien. Los pedicelos no se llegan a unir, o sea, uno con otro mantienen su independencia, uno al lado del otro. Pues entre ellos van a existir hendiduras, que aquí está muy bien denotado y aquí también. O sea, que hay una hendidura, un espacio entre este y este, así sucesivamente. Esos espacios se denominan ranuras de filtración y aproximadamente tienen un diámetro de 25 nanómetros, en los que los pies de los podocitos descansan sobre la lámina basal vascular. Es decir, tenemos la lámina basal de este endotelio vascular de los capilares sanguíneos del glomérulo renal, su lámina basal, y luego tenemos los pedicelos. Y en medio de los pedicelos quedan unas aberturas o ranuras de filtración de 25 nanómetros. Esas hendiduras están espaciadas y están reguladas por un diafragma que se denomina diafragma de hendidura, de 4 a 6 nanómetros, y eso le da una subestructura porosa. Aquí vemos una imagen de microscopía electrónica de transmisión. Imagínense que estos son los pedicelos, no imaginen, no, estos son los pedicelos, que son los prolongamientos finales que llegan de los podocitos y quedan estos espacios o ranuras de filtración glomerular, que era en medio de entre un podocito y otro. Aquí tenemos la lámina basal del endotelio capilar y aquí tenemos el endotelio capilar, que es de tipo fenestrado, por eso vemos esos espacios. Muy bien. Esta situada, esta lámina o membrana basal glomerular, que es la lámina basal del lecho vascular, está situado en la pared capilar.
entre la capa visceral de células epiteliales modificadas, que son los podocitos, y el endotelio de los capilares. Es decir, este es el endotelio capilar, estos son los pedicelos de los podocitos, y aquí tenemos la lámina basal glomerular. Ella es sintetizada por ambas células, tanto por los podocitos como por las células endoteliales. ¿Ok? Y es el sitio donde se efectúa la filtración glomerular. Su espesor, fíjense que es grueso, de 300 a 380 nanómetros, y está compuesta por 3 capas. Una intermedia bastante electronodensa y las capas claras que tenemos, la rara interna que mira hacia el endotelio y la rara externa que limita con los podocitos. Entonces recapitulemos, vimos los podocitos con sus prolongamientos pedicelos que llegan y se anclan, por decirlo así, en la lámina basal glomerular, pero quedan unos espacios llamadas ranuras de filtración en medio de los pedicelos. Por debajo de esto se encuentra la lámina basal glomerular o membrana basal glomerular, que es la membrana basal de este endotelio capilar. Esa lámina basal va a tener 3 zonas: la lámina clara o rara externa, la lámina rara interna y la lámina densa, que es bastante gruesa. Todo el espesor de esta lámina, que mide entre 300 y 380 nanómetros. La lámina densa está formada de proteoglucanos tipo heparansulfato, colágeno tipo 4, lo clásico de cualquier lámina basal, laminina, entactina y fibronectina. Actúa como una barrera física y un filtro iónico. Es decir, no es solamente que es gruesa, que tiene todas estas proteínas, sino que también está cargada negativamente por la elevada concentración que tenemos de proteoglucanos, y entonces es una barrera tanto física como química o iónica. Entre los proteoglucanos que describimos, el heparansulfato tiene carga negativa en las láminas raras externa e interna y conforman lo que se denomina la barrera polianiónica, que rechaza moléculas con carga eléctrica negativa, porque ya es negativa, pues rechaza lo negativo, por lo cual constituye la estructura principal de la ultrafiltración, esa lámina basal, por los elementos que constituyen su estructura química. Luego tenemos las células endoteliales, que se apoyan sobre una lámina basal, que poseen un núcleo oval, un citoplasma con pocas organelas. La membrana presenta abundantes proteínas del tipo acuoporinas. ¿Qué son acuoporinas? Son poros, o por decir, receptores que actúan como poros para el paso de agua. Actúan como canales acuosos. El citoplasma de la célula endotelial se adelgaza y presenta múltiples espacios o fenestraciones. Esos poros llegan a medir de 70 a 90 nanómetros de diámetro. Entonces, este es un endotelio fenestrado. Luego tenemos la lámina basal, muy gruesa, su región central, que es la lámina densa. Luego tenemos la lámina rara externa, la lámina rara interna, rico en proteoglucanos, fibronectina, entactina, colágeno tipo 4, pero uno de los elementos químicos que le da carga negativa es la presencia del proteoglucano heparansulfato, que hace que esta región se convierta en la lámina basal en una barrera no solamente física, sino aniónica. Bien, los espacios que quedan entre los capilares
glomerulares están rodeados por mesangios. El mesangio es como un tejido conjuntivo que es de sostén. Está compuesto por las células mesangiales y la matriz extracelular o mesangial, cuyo elemento fibrilar es la fibronectina, que es sintetizada por las mismas células mesangiales. Eso es positiva y se asemeja a la lámina basal. ¿Okay? Estas células mesangiales vamos a tener intraglomerulares que están obviamente formando como células de sostén entre los capilares sanguíneos. Son estrelladas, contienen organelas similares al resto de las células, pero además tienen haces de filamentos que en ciertos aspectos asemejan a los filamentos de la célula muscular lisa, es decir, filamentos de actinomicina que les confiere una propiedad contráctil que interviene en la regulación del flujo sanguíneo a nivel de estos capilares. Estas mismas células mesangiales, aparte de tener esa función contráctil, tienen una capacidad fagocítica y participan en la eliminación de residuos de filtración o para la renovación de esta lámina basal, pues ella va fagocitando restos de esta lámina basal. Vamos a la siguiente. Las células mesangiales tienen entonces una capacidad contráctil y fagocítica. Participan en la eliminación de residuos de filtración. Ellas van a tener en su membrana receptores específicos para las hormonas denominadas péptidos, que son hormonas que pueden producir vasodilatación con incremento del flujo de filtración. También responden a la angiotensina 2, que es una sustancia vasoconstrictora, que reduce, por lo tanto, el flujo sanguíneo y reduce, por ende, la filtración glomerular. Entonces, estas células tienen receptores para vasodilatadores y para vasoconstrictores, específicamente vasoconstrictores, la angiotensina 2, que vamos a hablar más adelante cómo se produce la angiotensina 2, porque eso lo vamos a analizar con el aparato yuxtaglomerular. Estas células mesangiales también tienen capacidad de sintetizar interleuquina 1, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor Rao derivado de plaquetas, en inglés, ¿ok? Es inglés macarrónico. Muy bien. En el examen, esto es una de las cosas más importantes que deben saber, cómo está constituida la barrera de filtración a nivel del glomérulo. Entonces, lo primero, si vamos desde la luz, de la parte capilar, del lecho vascular hacia la periferia. Lo primero, el endotelio capilar. ¿De qué tipo? Fenestrado. Luego tenemos la lámina basal glomerular, con las características que hablamos de 300 a 380 nanómetros, con su lámina intermedia densa y su lámina rara interna y externa. Luego, hacia la parte externa, tenemos las ranuras de filtración entre los pedicelos podocitarios. Y por último, el glucocáliz que reviste a los pedicelos. Si ustedes ven en la micrografía electrónica, ven que vamos a decir, la membrana del celular que envuelve a los pedicelos tiene una un muy buen desarrollado glucocáliz. Eso también contribuye a esa barrera polianiónica. La pared del capilar es muy permeable a solutos pequeños y al agua, pero es impermeable o su permeabilidad para moléculas más grandes, es decir, moléculas de más de 60.000 Dalton de peso molecular. La función básica del glomérulo es la filtración. Allí se forma un ultrafiltrado del plasma y donde se inicia el proceso de formación de orina. Ese ultrafiltrado pasa al espacio que es el espacio de Bowman, y luego al sistema tubular.
¿Cuál es el primer tubo que vamos a encontrar? El túbulo contorneado proximal. Representa el segmento más largo de la nefrona y constituye en conjunto la mayor parte de la corteza renal. Es decir, la corteza renal, lo que vimos en la periferia, está constituido principalmente por glomérulos renales y túbulo contorneado proximal. Disculpe, bostecé. Este túbulo contorneado proximal va a tener una primera porción contorneada que se le llama pars convolata y una terminal que se le denomina pars recta cuando ya va a conectar con el tubo intermedio o basada en gel. Sus células epiteliales son cúbicas. En la superficie apical vamos a encontrar el ribete en cepillo, que se le llama el ribete de cepillo, y al del tubo digestivo se le llama chapa facial porque se decía al principio, pensaban que era algo diferente, cuando no se existía la microscopía electrónica y no se sabía qué era, es que estas no era tan ordenadas, no estaban como a la misma altura las microvellosidades, pero no son más que múltiples microvellosidades en la superficie apical. Su núcleo esférico basal, su citoplasma fuertemente acidófilo, y esa acidofilia se lo da el elevado número de mitocondrias que posee el túbulo contorneado proximal. Su membrana posee proteína sodio-potasio TPasa en las regiones laterales principalmente y aquaporinas. La más importante, la acoporina 1. Eso en la región lateral. El túbulo contorneado proximal tiene la capacidad de absorber los aminoácidos que hayan pasado del filtrado glomerular. Los monosacáridos que logren pasar también son absorbidos en el túbulo contorneado proximal porque azúcares nunca se deben encontrar en la orina. Y polipéptidos, que son pequeñas porciones de proteínas. Es decir, que en el túbulo contorneado proximal, si algo de proteínas se logró filtrar, si los aminoácidos que se hayan filtrado y los monosacáridos tienen que ser totalmente absorbidos en el túbulo contorneado proximal. En esta micrografía óptica vemos gran cantidad de túbulos contorneados proximal. Ellos tienden a ser más acidófilos, su luz se ve como sucia, no como esta que se ve más clarito, o aquí, que eso es túbulo contorneado distal, que tenemos, y luego esto es túbulo contorneado proximal. Es decir, que la abundancia aquí es glomérulos y túbulo contorneado proximal. Al microscopio electrónico se pueden describir tres segmentos distintos. El S1 incluye la porción, estamos hablando en la longitud del túbulo contorneado proximal. La porción S1 incluye la porción inicial y media de la pars convolata, o sea, de la parte contorneada. La inicial y media. Las células son más altas, en sus superficies laterales abundantes interdigitaciones, núcleo esférico basal y citoplasma que contiene numerosas mitocondrias localizadas principalmente en la región basal que le da un aspecto estriado. Además, estas células van a tener una elevada endocitosis, porque recuerden que van a tener abundantes aquaporinas, por lo tanto la absorción de agua a este nivel es elevada. En S2, o sea, la siguiente porción incluye la porción distal de la parte del túbulo contorneado. Es decir, tenemos la área de túbulo contorneado. La mayor porción es la inicial y la media es S1. Y la S2 es la porción distal de esa región contorneada o convolata. Y el comienzo de la pars recta. En esta región las células son de menor altura y presentan menos mitocondrias. Y el segmento S3, las células son cilíndricas bajas, aunque las células de los tres segmentos presentan borde en cepillo, las microvellosidades de S3
son más largas. En el túbulo contorneado se absorbe entre el 60 y el 65% de filtrado glomerular. Es decir, que en esta región se va a concentrar mucho ese filtrado porque se va a absorber un gran volumen de ese filtrado, de ese líquido que logró pasar y colarse a través del glomérulo renal. Muy bien, lo vamos a ver aquí. Entonces viene la arteriola aferente, se capilariza la arteriola aferente. En esos capilares hubo salida de elementos de la sangre. Eso pasa al túbulo contorneado proximal y ese túbulo contorneado proximal va a ser absorción en un 60-65% de ese filtrado. Esa sería la porción convolata, que como lo vemos todo se da muchas vueltas, y luego ya viene la porción recta. Entonces aquí tendríamos principalmente la zona S1 y S2 ya aquí al final. Y luego la S3 ya cuando va a entrar en contacto con el túbulo medio. La disposición de las nefronas, si están muy cerca de la corteza o si están más cerca de la pirámide renal, va a constituir dos tipos de nefronas. Las denominadas subcapsulares o corticales o las justamedulares o intermedias o medio corticales. ¿Okay? Las más externas y las más internas, entonces subcapsulares o corticales, y las justamedulares o intermedias o medio corticales. Eso hace que, fíjense, las que están en la región cortical, su túbulo contorneado proximal, distal, su porción de Henle, viene y no se proyecta y no se profundizan en una forma larga hacia la médula. En cambio, las de la región justa medular, esas sí se va a prolongar y van a ser como más largas. Si estiramos, son más largas las justamedulares que las subcorticales o corticales. Luego viene el asa de Henle. Tiene un diámetro de unos 60 micras y se estrecha en la médula renal externa, denominada asa de Henle. Es decir, ella viene, inicia en una porción gruesita y luego en el asa, donde vamos a hacer el giro, es la porción más estrecha que se le llama asa de Henle. Entonces, tiene un diámetro de 60 micras, se estrecha en la médula renal externa, denominándose rama delgada descendente del asa de Henle y se continúa con una porción ascendente delgada, seguida de una porción recta o gruesa, que sería el segmento y a donde va a continuarse con el segmento recto del túbulo contorneado proximal, porque luego el túbulo contorneado, distal, también va a tener su porción contorneada o convolata. Este tubo intermedio está revestido por un epitelio simple, plano, especialmente en la zona más profunda de la médula, en la región de la asa de Henle. Entonces, es un epitelio simple, plano, cuyo borde luminal tiene pocas microvellosidades. La longitud del tubo intermedio varía dependiendo si la nefrona está en la corteza superficial, que su nefrona es corta, y si está en la región justamedular, la nefrona es larga. Entonces, como les dije anteriormente, si está alta, tasa de Henle también va a ser corta, en cambio la justa medular va a ser más larga. Muy bien, hacemos la siguiente. Esta asa de Henle, al igual que el túbulo contorneado proximal, vamos a tener células epiteliales que van a modificarse de acuerdo a la región donde encontramos. Recuerden, va a tener una zona gruesa, luego fina recta, luego el asa de Henle y luego ascende y se continúa con tubo contorneado distal. Pero recuerden que estas son las cortas y esta sería la larga. Por lo tanto, en la larga, la zona delgada o intermedia es más evidente que en estas nefronas
de las subcorticales. Tenemos las células de epitelio tipo 1, que es un epitelio simple delgado, que va a estar en las ramas delgadas ascendentes y descendentes de las nefronas cortas. A la final es las células que vamos a encontrar en el asa de Henle, pero dependiendo de si es una nefrona corta o una nefrona larga, vamos a encontrarla de una forma o de otra forma. Entonces, las tipo 1, que se ven sobre todo en las nefronas cortas, es un epitelio simple delgado y se va a localizar en las ramas delgadas, ascendentes y descendentes. Muy bien. Las células epiteliales tipo 2 es un epitelio más alto, con microvellosidades e interdigitaciones laterales, y la vamos a encontrar en la rama descendente de las nefronas largas. De las tipo 1 en las ramas ascendentes y descendentes de las nefronas cortas, y el epitelio es simple, delgado, o sea, simple y plano. En cambio, las tipo 2 son altas, tienen interdigitaciones laterales y las vamos a encontrar en las nefronas largas, pero solamente en la rama descendente. Las tipo 3 son más bajas, tienen menos microvellosidades, sin interdigitaciones, y se van a ver en la rama descendente de nefronas largas también. Rama descendente, rama descendente. Y las tipo 4, que serían como las que alternan aquí. Las tipo 4, que es de epitelio simple, plano o delgado, se van a observar en la curvatura del asa, en esta región, y en la rama delgada ascendente del asa de Henle. Muy bien, son modificaciones regionales. Ahora viene el túbulo distal, que se compone de una porción recta. Entonces, vamos a recapitular. Glomérulo renal, túbulo contorneado proximal en su porción convolata, luego viene su porción recta y luego se continúa con su porción, vamos a decir, del túbulo de Henle, que tiene la porción más gruesa, luego viene hacia la delgada, que es el asa, luego asciende y se hace un poquito más gruesa, para continuarse con el túbulo contorneado proximal en su primera porción también recta, y luego hace el contorno en la región más apical o más de corteza. Entonces, se va a componer de una porción recta y una porción contorneada. La porción recta recorre la zona externa de la médula. La zona externa de la médula, regresando a su propio corpúsculo renal, llega de donde se origina, hace contacto con el polo vascular del glomérulo renal y entra en un estrecho contacto con la arteriola aferente. Y las células epiteliales del túbulo contorneado distal en esta región se modifican, se adquieren gránulos en el citoplasma de estas células epiteliales del túbulo contorneado distal y se le denomina mácula densa. Lo vamos a describir en las próximas diapositivas. Son células epiteliales que van a presentar un citoplasma claro, acidófilo y un núcleo redondo apical. Carecen de borde cepillo, pero pueden presentar microvellosidades cortas. El asa ascendente gruesa es impermeable al agua. Su principal función es la reabsorción activa del sodio y del cloro que viene de ese filtrado glomerular. Como ven, en la progresión del filtrado glomerular desde el túbulo contorneado proximal hasta el asa de Henle, va sufriendo modificaciones. Aquí se absorbió todos los aminoácidos, el 60-65% de la porción acuosa, se absorben aminoácidos, glúcidos, péptidos pequeños, todo eso es absorbido en todo el contorno proximal. Y luego viene en el asa de Henle y también va a haber cambios, porque en esta región va a haber una reabsorción activa de sodio y de cloro de ese filtrado glomerular, dado a la actividad de vamos a decir, en función de la enzima
sodio-potasio ATPasa. Esto favorece que en el intersticio, si yo estoy sacando de la luz de ese conducto sodio en cantidad, va a favorecer la formación de un líquido intersticial hipertónico. Por decir, por fuera de estos túbulos va a haber un ambiente muy salado y un líquido intraluminal hipotónico. Además, aquí hay excreción de potasio por acción de la hormona aldosterona. La aldosterona actúa en el asa, en la porción gruesa ascendente del asa de Henle, ahí están los receptores en esas células epiteliales, para una hormona que es la aldosterona, que se produce en la corteza suprarrenal y la función de ella es secretar potasio. Excreta potasio hacia la luz, hacia el contenido, o sea, hacia la orina que se está llevando a cabo en su formación, porque como ven, en el paso de cada uno de estos segmentos va sufriendo cambios. Se le saca el sodio y se le mete potasio. Al sacarle el sodio, en este espacio intersticial se crea un ambiente hipertónico y este es el sitio de acción de la aldosterona en el asa ascendente del asa de Henle o tubo, perdón, Dios mío, es ascendente, en el tubo contorneado distal. Luego vienen los túbulos colectores. Los tubos colectores comienzan desde la corteza y por los rayos medulares, recuerden que son los que se proyectan desde la médula en la base de la pirámide, se dirigen hacia la médula hasta las papilas. Cada tubo colector recibe el producto de numerosas nefronas. Como les dije, es un tubo tributario. En la médula interna, los túbulos colectores van confluyendo unos a otros para formar los conductos papilares o de Bellini, que son más gruesos y que los vemos aquí, ya en la región de la papila renal, que están llegando hacia el cáliz menor, que es, vamos a decir, la cúpula el techo de la pelvis renal. Los segmentos corticales están revestidos de este tubo colector por un epitelio simple cúbico. Las células son muy claritas y presentan un borde apical redondeado. Los límites celulares son muy nítidos y la superficie, en esa superficie apical parece como una cúpula ovalada. No se observa borde en cepillo en esta superficie epitelial. En la papila, en la zona más profunda, este epitelio se hace más cilíndrico y en la microscopía electrónica se han observado, sí, microvellosidades, no como en esta región. Participa también en la concentración de la orina por la acción de la hormona antidiurética y su nombre lo dice. En contra de la diuresis. Por lo tanto, concentra la orina, saca agua. Hay reabsorción de agua y también de urea. Muy bien. Aquí vemos, por ejemplo, en una microscopía electrónica de barrido, cómo esta es una papila renal. Recuerde que esto sería como una pirámide y esta sería la papila llegando al cáliz menor. Y mire la belleza en la microscopía óptica que estamos, y esto crea como múltiples orificios que son los conductos de Bellini, son los conductos colectores en esta región. Recuerde que ellos han sido tributarios de múltiples nefronas. Y aquí tenemos entonces la papila renal en la médula renal. Entonces recordemos aquí, arteriola deferente, capilares, arteriola deferente, cápsula de Bowman, que es la pared parietal y la pared visceral se adosa a los capilares para formar el revestimiento de los podocitos. Se produce el ultrafiltrado
va hacia el túbulo contorneado proximal, donde se absorbe el 60 al 65% del fluido. Hay abundantes microvellosidades o ribetes en cepillo en la superficie, son muy acidófilos porque tienen abundantes mitocondrias y tienen un borde basal estriado porque esas mitocondrias se localizan en forma paralela en esa región basal. En la región laterobasal de esas células hay una elevada concentración de hormona sodio ATPase y por lo tanto hay un transporte activo iónico en esa región. Luego viene la zona más, vamos a decir, más recta de ese túbulo contorneado proximal para proyectarse sobre una región que va a ser la porción gruesa del asa de Henle o tubo intermedio, la porción delgada del asa de Henle, la porción gruesa del asa de Henle ascendente que se continúa con el túbulo contorneado distal, que en esa primera porción es recta y luego es contorneada para terminar con el conducto conector o arciforme como tributario del conducto colector. Recuerden que aquí va a haber una gran absorción de sodio generando un espacio hipertónico en el intersticio. En esta región ascendente del asa de Henle y en la porción recta del túbulo contorneado distal, actúa la aldosterona secretando potasio hacia la luz. Y en esta región actúa la antidiurética, favoreciendo la eliminación o, vamos, en el primer momento, la absorción de agua para obtener una orina más concentrada. Estas acciones van a variar. Vamos a tener orinas concentradas o orinas diluidas de acuerdo a nuestro aporte de líquido. Muy bien. Entonces aquí tenemos glomérulo renal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal. Recuerden que si hablamos de contorneado proximal y contorneado distal, tienen unas regiones que no son tan contorneadas, son rectas. En esta es descendente, en el túbulo contorneado proximal, y en esta es ascendente, en el túbulo contorneado distal. En cada uno de estos segmentos va a haber absorción y secreción hacia la luz de sustancias o de iones. El túbulo contorneado proximal, lo que más función se hace es absorción. Muy bien, aquí se absorbe gran cantidad de sodio y origina ese espacio hipertónico. Bien, vamos a hablar del aparato yuxtaglomerular. Recordarán que el túbulo contorneado distal viene esa porción ascendente y luego hace la porción contorneada. Viene y hace contacto con el glomérulo del cual él se originó. Y en esa región entra en contacto con el polo vascular, arteriola eferente y viene el túbulo contorneado distal y hace su contacto. Las células epiteliales del túbulo distal se modifican y adquieren esta configuración que se denomina mácula densa por elevada concentración de gránulos que se observan en estas células. Fíjense, es una estructura triangular, como lo ven aquí, un triángulo, en cuyo vértice se encuentra el polo glomerular, el glomérulo vascular, esta región. La base es la mácula densa, que está constituida por el túbulo contorneado distal y los lados van a estar por las arteriolas aferente y eferente. Entonces, este sería así, así. En estos vértices o puntas de la base estarían las arteriolas y lo que es totalmente la base, la mácula densa, y el vértice sería el polo vascular. El espacio entre las dos arteriolas y la mácula densa está ocupado por células denominadas mesangiales extraglomerulares o células de Lassis. Recuerde que hablamos de estas células mesangiales intraglomerulares con capacidad fagocítica, con capacidad contráctil, con receptores para la acción de sustancias vasodilatadoras y de sustancias vasoconstrictoras, como dimos de ejemplo a la angiotensina 2. Muy bien, pero a este nivel
Estas son células las mesangiales extraglomerulares o células de Lassis. Continuamos aquí en el aparato justaglomerular. La pared de la arteriola aferente, fíjense que viene con unas células endoteliales, van a sufrir modificación al acercarse al glomérulo. Las células musculares lisas de la túnica media son reemplazadas por unas células epitelioides, redondeadas, grandes, claras, que se denominan células justaglomerulares. Células justaglomerulares son las células musculares lisas de la arteriola aferente que se modifican y adquieren una configuración epitelioide, y en su citoplasma vamos a encontrar dos tipos de gránulos específicos. Uno que contiene la renina y otro tipo de granos que pueden contener otras sustancias como fosfatasas ácidas, catepsinas B, D y glucosidasa. Y hacemos hincapié en la renina porque la renina es un factor muy importante del que vamos a hablar. En la arteriola eferente existe un número variable, pero pequeña, el más importante en la arteriola eferente, de células epitelioides granulares, pero siempre en la pared más cercana hacia el glomérulo. Esto ya es un poco más prolongado en cuanto a longitud, la transformación de esas células musculares lisas en células epitelioides llamadas células justaglomerulares. Estas células mesangiales extraglomerulares, también denominadas células de Lassis, están relacionadas con las mesangiales intraglomerulares por medio de uniones tipo fisura o nexo. También se han observado uniones similares entre las células de Lassis y las células justaglomerulares, es decir, las células de la pared de las arteriolas, especialmente arteriola aferente, que es la que tiene más desarrollada estas células justaglomerulares, pero también con las células musculares lisas, pero especialmente de la arteriola aferente. Las células de Lassis presentan un citoplasma claro y puede contener gránulos, al igual que las células mesangiales intraglomerulares poseen numerosos filamentos citoplasmáticos y por lo tanto se le atribuye una función contráctil. Bien, la mácula densa está situada como una placa dentro de la pared de la túbulo contorneado distal, en su región pues contorneada, adyacente al hilio glomerular, o sea, en la región del polo vascular. Son células grandes, altas, cilíndricas. El núcleo se encuentra localizado más hacia la región apical. Siempre están en contacto directo con la arteriola aferente y con las células mesangiales extraglomerulares. Las células aquí están separadas de células mesangiales extraglomerulares por una lámina basal fina, continua, porque es un epitelio, va a tener su lámina basal, pero es fina. La función primordial de la mácula densa es la regulación del sodio. Yo cuando doy las clases siempre hago como el simulacro de que esta célula está así como un gatito probando qué concentración de sodio tengo en la orina y en contacto con el capilar, y voy a lograr regular la concentración de sodio que va a tener finalmente el producto de secreción renal, que es la orina. Muy bien. Ahora vamos a hablar del tejido intersticial. Como vimos, la nefrona es todo el elemento funcional, lo que forma el parénquima del tejido renal. Pero obviamente en medio de los glomérulos, en medio del tubo contorneado proximal, distal, asa de Henle, hay un tejido intersticial, que tenemos tejido intersticial en la región cortical y tejido intersticial en la región medular. Entonces, en la corteza, el tejido intersticial, la mayor parte de las células son fibroblastos y células como tipo monocito, macrófago, que son células así
vigilantes. Las células intersticiales medulares son elementos celulares también tipo fibroblástico, pero tienen una forma irregular con largas prolongaciones que entran en contacto entre sí con la lámina basal que bordea el asa de Henle. Recuerdo que estamos en la médula y los vasos sanguíneos. En su citoplasma se observa un aparato de Golgi, un retículo endoplásmico bien desarrollado y la presencia de numerosas gotas de lípidos. Es muy característica de estas células intersticiales medulares. La función de estas células no se conoce con exactitud, pero se cree que las gotas de lípido de las células intersticiales medulares contienen el sustrato para la síntesis de una hormona que se denomina medulodipina 1, que produce vasodilatación con disminución de la presión arterial. En la zona externa de la médula se puede observar también algunas células mononucleares, las cuales son más infrecuentes en la zona interna de la papila. Entonces, el tejido renal va a originar sustancias hormonales como la medulolipina 1, que tiene una acción vasodilatadora. Y ustedes me dirían, ¿y la renina? ¿Qué es importante? Bueno, la renina es un factor que se produce y se libera desde las células justaglomerulales al torrente sanguíneo. Ella no va a tener una acción vasoconstrictora como tal, es un factor que va a favorecer la transformación de un elemento circulatorio que es producido a nivel hepático, que es el angiotensinógeno. El angiotensinógeno se produce en el hígado y a nivel de la renina se transforma en angiotensina 1. ¿La angiotensina 1 es vasoconstrictor? Sí. ¿Potente? No. La potencia la tiene la angiotensina 2. ¿Y dónde se produce la angiotensina 2? Bueno, a partir de esa angiotensina 1 sobre la cual ha actuado primariamente sobre el angiotensinógeno, la renina transforma en angiotensina 1, la angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 a nivel pulmonar por la conversión a través de una acción enzimática que produce la enzima convertidora de angiotensina, que se le llama ECA, enzima convertidora de angiotensina, está a nivel renal. Eso es importante porque hoy en día para el tratamiento antihipertensivo se usan muchas sustancias que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que es decir, impide el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2 y por lo tanto bloquea la producción de ese gran vasoconstrictor como es la angiotensina 2. Muy bien. ¿Cómo es la irrigación sanguínea del riñón? La arteria renal proviene de la aorta directamente. De la arteria renal se van a originar las arterias interlobulares. ¿Recuerdan cómo está constituido un lóbulo renal? Una pirámide renal con tejido cortical que lo bordea tanto por la cara lateral como por la base. Luego, esas arterias interlobulares dan origen a las arterias asciformes o arcuatas. Eso ocurre a nivel de la unión córtico-medular, donde esas arterias interlobulares se originan así también como en forma asciforme esas arterias arciformes o arcuatas, que va a dar origen a las arterias interlobulillares. Luego, ellas avanzan por la corteza hacia la cápsula, es decir, van a dar unas hacia la región cortical. Esas que avanzan hacia la corteza van a dar origen a las arteriolas aferentes, las que van a entrar en el ovillo, en el ovillo vascular del corpúsculo renal. Se capilariza y origina el glomérulo renal. Se recoge, porque es un sistema portaarterial, en la arteriola eferente. Se capilariza nuevamente, como se los enseñé anteriormente, y forma la red
capilar peritubular que bordea toda esa región de los glomérulos corticales y también el área de los túbulos cotoneados proximales. Muy bien. Ellas se van, vamos a decir, a esa región capilar se va a transformar luego en vénulas postcapilares que originan las vénulas interlobulillares. Luego van a las venas arciformes, las venas interlobulares y la vena renal. Muy bien. De esa arteriola eferente también hay unas que dan origen a unas denominadas arterias rectas falsas, que eso se va a ver sobre todo en los glomérulos justamedulares. Ellas descienden a la médula y se ramifican. Regresan en forma de vasos rectos, que son las denominadas venas rectas, hacia la región apical. Recuerden que esas arterias arciformes arcuatas también pueden dar origen a esas arterias rectas verdaderas. Y ellas se van a recoger, o sea, lo que ellas hacen su drenaje, o sea, su región medular es la que va a ser tributaria de estas arterias rectas, verdaderas y falsas, pero ellas se van a regresar como vasos rectas o venas hacia la región cortical. Muy bien. Aquí sería, entonces, fíjense cómo la arteriola eferente puede dar a ese gran ovillo, a esa red capilar peritubular. Y luego de esas, no está aquí dibujado, de esas arteriolas, pues también tenemos esta parte del el recorrido vascular venoso también hacia la superficie. Muchísimas gracias.